Suscríbete a la Panterita. Rompe pronósticos. General Caballero de Mallorquín suma 50 puntos en 24 juegos. Una salvajada en el mundo de la intermedia a esta altura del torneo. En Ciudad del Este no le dan bolilla. Un totín, como lo adelantó Unión FC, Luis Amarilla y Hernán Pérez fueron convocados por Berizzo en la lista del exterior. Cerro Porteño alcanzó su tercera victoria consecutiva. El sábado en Villaliza derrotó a Sol de América 2-1. El arquero no puede, se le escapó, cabezazo al medio. ¡Gol! Pero le molestaron sus propios compañeros, no pudo despejar la pelota y ahí aparece después del bote Patiño con el brazalete de capitán inaugurándose. No hagan macana, le dijeron a Patiño, y hace el gol del triunfo hasta aquí. Fuera de lo futbolístico, Chiquiarse dejó una respuesta que nos hizo reflexionar a todos. Mi vida cambió muchísimo a partir del 18 de julio, muy pocas cosas me han puesto nervioso, digámoslo. Yo soy una persona muy mesurada y no son situaciones de juego. Ha convertido muchos penales importantes, seguirá pateándolos si él decide hacerlo, y yo creo que ganamos por la mejoría que tuvimos en el juego en el segundo tiempo. El DT azulgrana diferenció ambas etapas y valoró el retorno de Ángel Lucena. Estaba atento para poder hablar, corregir y que pudiéramos salir un poco de esa zona de no confort, digámoslo de alguna forma, que Sol nos había colocado con su buen planteo, con su buen juego, con la jerarquía de sus jugadores. Y también me gusta siempre que nuestros equipos tengan el control del juego, y en el primer tiempo en varios momentos no pudimos hacer eso. Y Ángel, ya está de más decir la jerarquía que tiene, futbolista de selección. Decidimos no colocarlo de inicio para no correr un riesgo exagerado que podíamos controlar un poco. Cuando lo necesitamos lo pusimos y realmente entró en muy buena forma. En Luque ganó el Sportivo, que por ahora zafa de la zona de descenso. Fue 2-0 contra Olimpia. Pero va pasando. Reventó el arco de Olveira para que Luqueño le gane a Olimpia por 2-0 en un penal del cielo Estigarribia, que fue amonestado. 36,5 lo gana el Deportivo Luqueño, lo deja en la última posición de la tabla al equipo de Olimpia. Luqueño 2, Olimpia 0. Aldo Parra fue una de las figuras de Luqueño. Dedicó el triunfo a toda su familia y recordó especialmente a su mamá. Y dedicarle a mi mamá, que sé que está orgullosa, que está en el cielo. Y a mi papá y a mi familia, que siempre estuvo ahí. Enrique Landaida quiso ver a jugadores que venían siendo relegados. Por ello incluyó entre los titulares al arquero Gastón Olveira. Una elección, yo también quería verle a todos los jugadores jugando. Hoy han participado ya la mayoría del plantel que venía en todo el año. Ya tengo un panorama claro de los rendimientos actuales, y bueno, ahora creo que es momento ya de tomar decisiones para lo que viene, porque esto no está funcionando. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC como siempre, como todos los mediodías, 11:30 aquí en la 800 AM. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bastante bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros, a la audiencia de la radio. De entrada quiero enviar un gran saludo a Gustavo Benítez, de Ciudad del Este, nuestro colega y amigo que está en Deportes CDE. Ya está en sintonía con nosotros para que tengan también una opinión de los capitalinos, como dicen ellos,
de todo lo que ocurrió en esta fecha del campeonato. Muy bien, un saludo para Gustavo, para todo su equipo. Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi, un saludo cordial para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, cordiales saludos para todos. River Plate tercero en la tabla con 11 puntos. Y por otro lado, si tomamos como referencia los 3 equipos que pelean y dividen por 3 temporadas, último River en la tabla de promedio, 113, 114 Sol de América, y Luqueño tomó cierta distancia con la victoria sobre Olimpia, pasó a 116 puntos. Bueno, buena victoria del Sportivo Luqueño sin duda alguna ayer frente al equipo franjeado. Estamos con Diego Huesca, arquero del Sportivo Luqueño. Diego, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenos días. Hola, buen día, todo bien, todo bien. Bueno, ¿Qué tal? Felicitaciones por el triunfo, Diego. Gran victoria frente a Olimpia. ¿Cómo lo analizas? ¿Qué viste del partido? Además, bueno, apareciste en el equipo. Ayer, curiosamente, Olveira también del otro lado, un poco en el arco de ambos clubes. Vos en el Sportivo Luqueño con una muy buena actuación. Se te vio muy seguro, muy sólido el día de ayer. Contanos, ¿qué sensaciones tenés de esta victoria, Diego? Sí, era una victoria necesaria para nosotros, para seguir peleando ahí arriba en el tercio superior de la tabla, y también para dejar un poco atrás la zona de descenso. Y fue una victoria muy trabajada por nuestra parte. Trabajamos mucho durante la semana para plantear bien el partido, y al final se dieron las situaciones que trabajamos y salió todo según el guión previsto. La verdad que se vio eso, ¿no? Lo que estás manifestando en el campo de juego, porque había un plan bastante sólido, bastante seguro del Sportivo Luqueño. Diego, en antes de seguir con lo que pasó futbolísticamente en el partido, ¿qué pasó ahí con Roque en ese cruce, en ese choque que han tenido? Nada, no pasó nada. Fue un balón aéreo dividido, y bueno, los dos fuimos a buscar la pelota y chocamos ahí en el aire, pero nada, él se pensó que yo fui a chocarle a propósito a él. Yo lo único que hice fue cubrirme para ir a agarrar la pelota, pero no pasó nada. Al final son situaciones del juego, ambos estábamos en tensión por el partido, por cómo estaba el partido también, y son situaciones que quedan en el terreno del juego. Diego, ¿en qué momento sintieron que eran mejores, eran superiores, que estaban mejor en el campo de juego, en que estaban más compactos? Uno lo vio a un Olimpia por momentos sin ideas, porque ustedes han planteado un partido donde anularon mucho de lo que tiene Olimpia, ¿verdad? De más allá del momento del equipo franjeado, pero se sintió al Luque en todo momento, yo por lo menos lo sentí relatando el partido, bastante más seguro con la pelota principalmente, y mejor posicionado en el campo de juego. ¿En qué momento ustedes sintieron que estaban jugando mejor que el equipo rival y que eso había que sostener y cuidar? Nosotros desde un primer momento nos sentimos cómodos en el partido, porque como te comenté antes, fue un partido, bueno, como lo planteamos, y no nos sentíamos superiores porque no nos queríamos confiar en ningún momento, pese al mal momento del rival, como bien decías, porque en cualquier momento son capaces, por la calidad de jugadores que tienen y por el nivel que tienen, de reaparecer. Entonces en ningún momento nos confiamos en esa situación, y seguimos el plan para que el partido se saliera según lo previsto. No tuviste demasiado trabajo, pero las veces que tuviste en tapadas importantes o a la hora de brindar seguridad, descolgando una pelota o atrapando algún balón, mostraste mucha seguridad. Pero digamos, en cuanto a cantidad de participación, no sé si fue como en otros partidos donde a lo mejor te habrán exigido más. No fue un partido exigente en cuanto a tiros al arco, en cuanto a paradas, pero sí fue un partido exigente en cuanto a organizar a la defensa, en juego aéreo también, en juego con los pies también fue bastante exigente. Pero bien, me sentí cómodo, la verdad, desde un primer momento. Mis compañeros me ayudaron mucho también en eso, y la verdad muy contento. Diego, Nicolás Ledesma te saluda. ¿De qué parte de Encarnación sos? Y nací ahí en Itapúa. ¿En Encarnación mismo? Sí, Encarnación mismo, Encarnación ciudad. Y después ya a los 4 años me mudé, bueno, antes de cumplir los 5 me mudé a España. Exactamente. Y tu primer club fue el Gymnastic Manresa, ¿verdad? Así se dice. Sí, ese fue mi primer club, que era, bueno, un club de ahí de la ciudad. Y después tuve un leve paso por el Español, estuve un año solo.
y después pasé a un club de una ciudad más grande que ya competía en categorías mucho más fuertes. ¿En el Valencia? Sí, después pasé al Valencia a los 13. ¿Y Andorra después? Sí, y Andorra después. ¿Y cuando fuiste al Gimnàstic, fuiste como arquero luego o tenía otras ideas? No, como arquero, siempre quise ser arquero. Desde siempre, desde los 3 años que quise ser arquero, pero bueno, mi papá no me dejó ser arquero hasta los 5 porque era muy chiquito todavía, y como no existía la escuela de fútbol para menores de 8 años o 6 años en aquella época, yo tenía que jugar con los chicos mayores, y claro, si me ponían de arquero me iban a lastimar, hasta que un día me puse sin decirle nada a mi papá y de ahí me quedé de arquero. Pero no era porque no quería que se le rete a tu mamá, ¿verdad? No, también puede ser. y después, ¿cuándo viniste a la selección? En la sub-17, porque sí. Yo en esa época estaba en el Valencia y estaba entrenando con la primera, y me contactó el preparador de arqueros, Derlis Gómez, de la selección, y estuvimos hablando un tiempo y me llamaron para hacer la pretemporada en julio de 2017. Exactamente. Y decime, ¿tu familia todos ya vinieron a vivir acá a Paraguay de vuelta o solamente vos? No, solamente yo. Mis papás trabajan allá en España y mi hermana está estudiando en España. ¿En Valencia? No, en una ciudad cerca de Barcelona, Manresa se llama. Ah, mira, qué linda historia, ¿verdad? ¿Y qué te dijeron cuando ibas a venir? ¿Papá, mamá, qué te dijeron cuando ibas a venir acá? La verdad, cuando surgió la oportunidad, no lo dudamos. Ninguno de los 4, bueno, de los 5 en realidad, porque yo en ese momento estaba con mi pareja, y ninguno de los 5 lo dudamos en ese momento, porque era una oportunidad única venir acá a jugar en primera división, también a poder jugar acá en la liga de mi país y todo, estar más cerca de mi gente, de la selección y de todo. La verdad no lo dudamos y en una semana ya se arregló todo para venir rápido a Luque. Y esta escalera que está subiendo, su 17, su 20 de la selección, va a tener continuidad, ¿verdad? Y ojalá. ¿Jota? Diego, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda, felicidades por tu debut, un muy buen trabajo realmente. Ya te habíamos visto en las selecciones menores y con esa misma prestancia apareciste en primera división. Mi pregunta va por el caso que a nosotros nos pasa mucho, que nacionalizamos y pensamos que son extranjeros los que nacionalizamos y son ciudadanos de sangre paraguaya que nacen a lo mejor casualmente en otro país. En tu caso te fuiste a los 3 años, decías. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo tuviste el arraigo a Paraguay y no te sentiste español esperando jugar en una selección española? ¿Cómo se mantiene eso en lo familiar? Porque yo desde muy chico, bueno, mi mamá es de Villalles, y yo desde muy chico, siempre antes de ir a jugar los partidos, mi mamá me ponía videos de Chilaver en esa época. Y claro, yo en ese momento ya me empezó a despertar la curiosidad de ver la diferencia de actitud que tenían en cuanto al fútbol español. Y claro, yo me sentía más identificado con lo que sería la raza guaraní. Y es muy distinto el cambio. Nosotros sabemos de que Europa en todos los ámbitos es distinto a Sudamérica, pero es muy distinto a lo que viviste en esas ligas menores, en ese ascenso de a poquito en los cambios de clubes, a lo que vivís hoy y ves que es nuestro fútbol a nivel de infraestructura, herramientas, todo lo que sea. Y es diferente, cambia bastante, sobre todo la forma de jugar, la forma de trabajar cambia mucho respecto a España, pero como te comentaba, yo me siento más identificado con la forma de jugar de acá. O sea, la forma de jugar, más que la forma de jugar, la actitud que hay acá. Mirá vos. Y hay otra cosita que a mí me tocó, siempre pongo como ejemplo, cuando salí afuera, encontré en esa previa de empezar a entrenar otros jueguitos que hacen. En Colombia era el rondito y se divertían con eso. Nosotros acá pateamos al arco o tiramos centro o jugamos el 1-2 o el piqui.
y son cosas que ellos capaz no juegan, tienen como otra actitud previo al entrenamiento en juegos con la pelota y también en los entrenamientos. ¿Sentís que hay diferencia en los entrenamientos? Allá se entrena más con los pies, más técnica, acá más fuerza, o al revés, o sea, ¿hay alguna diferencia? Sí que hay diferencia. Al final cada país tiene su forma de trabajar. Yo muchas veces lo hablo con mi preparador de arqueros, que incluso en Europa, países como España y Francia, que están pegados, tienen una manera totalmente diferente de trabajar los arqueros. En España se le da mucha prioridad al juego con los pies, el arquero entra con el equipo a hacer las posesiones y todo, para que se acostumbre al ritmo del juego y a tener esa velocidad con los pies. Y en Francia se le pide más que esté en el arco el arquero y que ataje, que sea un arquero debajo del arco. Y acá son por un ejemplo. grupo aparte, perdón. Sí, acá sería diferente, acá sería un poco más estilo Francia, el arquero trabaja su potencia por su cuenta y se asemeja bastante a ese modelo, se asemejaría bastante. Correcto. Bueno, Diego, entonces Chilaver era tu espejo, digamos, ¿no? Era el arquero en el que te mirabas, te observabas. De chico siempre, porque mi mamá siempre me inculcó que en la cancha, por más que no salieran las cosas, siempre tenía que tener actitud y claro, me ponía la imagen de Chila antes de ir los partidos y se me quedó eso. Mientras tu mamá te mostraba videos de Chilaver, ¿qué hacía tu papá que no le gustaba que sea arquero? No, mi papá después ya asimiló y bien, él me mostraba, le gustaban arqueros de su época, más de arqueros belgas, como John Merifaz, creo que se llamaba, sí. Después Schumacher de Alemania también, y me mostraba videos. Siempre, a mi familia siempre le gustó que me reflejara en otros arqueros y que copiara lo bueno de todo el mundo. Diego, ¿y si que te caracterizas en un estilo, con quién nos podés paralelizar? La verdad, a mí intento copiar mucho el estilo, un poco una mezcla de español y alemán sería, pero con el portero que más me reflejo, que siento que se parece, me quiero parecer mucho a él, es con Ter Stegen y con el portero de Suiza que se llama Jan Sommer. Ah, mira vos. Sí. Que juega en la Bundesliga. Tengo una última, Chipi, ¿puedo? Por favor. Sí. En las arengas, ¿cómo sentís, Diego? En las charlas de vestuario, porque el luqueño tiene, y lo escuchamos hablar al profe, de que hay jugadores como Parra, como vos, hay muchos juveniles, Domínguez, hay muchos que van a ir apareciendo seguramente, el caso también de Ferreira ayer, pero también hay un grupo de grandes y es como que el profe dijo, los grandes saben que tienen que apoyar a los chicos y nosotros tenemos esas arengas, esas charlas, y de repente escuchamos las charlas del Bosque en aquella final de España y parecen como muy light, ¿verdad? O sea, no hay un sentido de motivación. ¿Hay esa diferencia o son casos casuales? Sí, acá sí que hay esa diferencia. Nosotros desde un primer momento nos sentimos muy respaldados por lo que serían los veteranos del equipo. Nos ayudaron mucho, nos ayudan a entender muchas situaciones de juego, nos explican también cómo debemos actuar en ciertas situaciones y yo creo que eso también está ayudando a fortalecer el grupo, el que haya esa mezcla de esa variedad de edades, que tengas veteranos, que tengas jóvenes y que todo el mundo quiera aportar su granito de arena. Diego, felicitaciones de vuelta por la victoria, por tu trabajo el día de ayer. Sí, un abrazo. Perfecto, muchas gracias, un abrazo. Diego Huesca, arquero del Sportivo Luqueño. Qué recorrido tuvo. Cómo analiza, cómo habla, su historia también, por supuesto. O sea, alguien que viene de Europa con esa preparación. Ojalá le saquemos el jugo, ¿verdad? Como arquero joven. Ayer apareció en el arco del Sportivo Luqueño frente a Olimpia y creo que brindó seguridad en algunos pasajes cuando necesitó el Sportivo Luqueño. No tuvo mucha participación, pero las veces que tuvo, yo lo sentí muy seguro, ¿verdad? En el fondo del arco del Sportivo Luqueño. Y creo que cumplió un muy buen trabajo como todo Sportivo Luqueño allá. Jota siempre remarca que generalmente no aparecen arqueros juveniles en el fútbol paraguayo. Muy difícil. Y tenemos a Huesca 21, 22 años. 21 años. 21 cumplió el 8 de agosto. 21 años. Un arquero que tiene un gran presente y uno entiende que un mejor futuro y ya tuvo su paso por las selecciones nacionales. Además, un arquero formado en una escuela diferente a la nuestra. Me parece que mirando desde esa perspectiva es un
es un muy buen aporte para nuestro fútbol. El argentino de Luque, que hoy está en Sol, también tiene 22, 23 años nomás. O sea, Campisi. Joven se le da, porque viene como extranjero, ¿verdad? Y se le da la oportunidad, pero es muy difícil encontrar... ¿Quién venía jugando en Luqueño? Gavilán. Gavilán, que se había ido, arregló con 12, después salió otra vez de 12 y se fue al Luque. Es verdad. ¿Verdad? ¿O se fue en Sol? Él se fue a Sol, allí jugó la apertura razón. y para la clausura llega Luqueño como incorporación. Él había arrancado. Y a él le sacó el puesto. Sí. A Gavilán, sí. En esta fecha. Claro, Tiene mucha mucha fecha, apareció ayer. Este fue su debut, sí. porque Gavilán jugó los primeros 5 partidos. Pero se nota la intención y la preparación que tiene, de que le sale natural esa intención de juego. Tiene muy buena pierna zurda. Saca bien, saca inteligente, o sea, no es solamente que saca largo. La verdad que se nota lo que justamente nos decían, que ellos entran en el grupo acá normalmente... Grupo de futbolistas. Sí, no en el 100%, pero normalmente los arqueros tienen otro horario, trabajan, vos llegás, están trabajando, te vas, siguen trabajando. Ellos como que viven un mundo paralelo. Un mundo paralelo dentro del grupo, ¿verdad? No en todos los equipos, porque cada entrenador tiene su... Pero en la generalidad... son tan distantes al grupo. Acá ocurre más eso en el día del recreativo, ¿verdad? Hoy creo que ya no se hace más, no sé si se hace, ¿verdad? Donde los arqueros juegan de delantero, de zaguero, sí. Pero es donde más se involucran ahí en... Esa es la foto de las redes, Nico, el equipo ganador. Exactamente. Del día antes de los partidos. Sí. Bueno, estamos... A ver, vamos a comenzar a hablar de Olimpia porque lo de Olimpia es grave. Está último en la tabla de posiciones. Está mal institucionalmente y está hundido en medias verdades, porque el público de Olimpia, supongo, estaba buscando una explicación y esa explicación no existe. Es muy aéreo lo que salen a decir los directivos de Olimpia, con todo respeto. Es muy... ¿Cómo se dice cuando es muy... No quiero utilizar una palabra que me viene porque es muy fuerte, pero es muy general. Camuflaje. Eso no quería decir. Es muy camuflado, iba a decir. No hay una explicación convincente. No hay esto está pasando en el club. Y mucho menos documentos. Eso ya es demasiado, ¿verdad? Y no solo eso, Fede, no hay acciones. Se cubren todo, porque lo que dijo Chipi, el presidente, es grave. Dijo, ahí renuncia, ¿cómo que dijo? Hay renuncias que pueden... que dañan a un club. Y otro que le hacen un favor, dijo el presidente. Sí, pero no gana nada diciendo eso tampoco. O sea, que es una pelea interna. Claro, que explique qué es lo que está pasando. Eso sí. O sea, Brunote no gana nada tirando mensajitos y el público de Olimpia no entiende qué carajo es lo que está pasando. O sea, Brunote no está haciendo una buena tarea diciendo nomás estoy haciendo una buena tarea. No, demostrar, papá, qué es lo que estás haciendo. Porque el público de Olimpia no sabe la verdad de lo que pasó con Trovato, de lo que pasó con la directiva que vino, de lo que pasó con el técnico, con la contratación de los jugadores. O sea, Olimpia, este es un fracaso total. Y nadie da explicaciones. Y Brunote, siendo exageradamente político, para con lo que tiene que decir ante la gente también, no termina dando explicaciones. 60 millones de... ¿Cuál es la deuda real? ¿Por qué se debe tanto? ¿Cómo se va a solucionar? O sea, me parece que tiene que tomar cartas en el asunto y explicar realmente al público de Olimpia qué es lo que hace falta. Ahora van a pedir $5 por cabeza. Pues explícame qué pasa y yo te voy a dar $10 también. Pero si así nomás va a decir algo y no, algunos dirigentes que diga, fulano de tal renunció, gracias por renunciar porque esto hizo en el club. Pero así muy volátilmente nomás salir a dar explicaciones. Perdón, pero es un flam. O sea, hacer eso es de muy tibios. No, asumir lo que tenés que asumir. Además, Chipi, hay un estatuto o un artículo dentro del estatuto que, en teoría, según entendemos nosotros hasta aquí, obliga, permite
u obliga a las personas que hicieron malas inversiones a pagar las mismas, dejando de lado el club. Hasta ahora nadie nos explicó cuál es el alcance de ese estatuto y si realmente se puede aplicar contra la administración Trovato en caso que él haya cometido algo fuera de lugar. Se debe. Totalmente. Y hay otras dos situaciones que a mí particularmente me llaman la atención. Puedo estar equivocado. Una, la foto cuando Orteman todavía era técnico con Osvaldo Domínguez Dip, donde están todos menos el presidente. Escabone también estaba. Escabone, sí, claro. Pero no a eso iba a llegar justamente. ¿Sí? Yo no sé si el presidente sabía que Escabone iba a ir a este viaje de la Copa Libertadores de América, donde él pasó a ser el centro de atención para los jugadores. Da la sensación que hay dos movimientos, ¿verdad? No quiero decir ella Cuchipi, el rey reina pero no gobierna, ¿verdad? Pero más o menos así yo entiendo, ¿verdad? Que de repente se necesita... está del lado de Brunote, ¿verdad? Al igual que Cristian Domínguez. Esa es la sensación que a mí me queda por lo que dijo la vez pasada Cristian, ¿verdad? Acá con nosotros. El tema es que en Olimpia hasta ahora no hubo una explicación del caso Trovato, por ejemplo, de lo económico y del tema de la FIFA. El Olimpita cegado por el fanatismo y por lo de Trovato, no, esto de HC, ganan poco. Pudo haber venido de ahí el tema, vino de ahí luego la denuncia y demás, todo lo que se generó, pero hubo un hecho antes. Esto generó una inestabilidad tremenda en el club. O sea, ¿por qué en vez de cegarse nomás, no fue HCO? ¿Por qué de verdad no se pregunta qué es lo que realmente pasó? ¿Qué es lo que pasó con lo económico? O sea, el fanatismo es malo en todo sentido, porque muchas veces no te deja ver la realidad de lo que está pasando. Y Olimpia hoy está pasando mal económicamente por culpa de alguien o por culpa de algunos. Deportivamente también. Entonces me parece que esas son responsabilidades que el socio también debe asumir y que la dirigencia debe dejar de jugar con medias verdades. O sea, Olimpia está último en la tabla de posiciones y todo tiene una explicación. Es fácil solamente cargar con los jugadores. Habrán muchísimos jugadores que no dan la talla, que no están en forma. Ayer yo le decía a Jota, pues yo Recalde y Derly González no puede no marcar la diferencia por lo menos una vez en un partido. Jota me hablaba de las condiciones del campo de juego, entiendo perfectamente, pero son jugadores que hasta aquí no han justificado. Y vos esperás de Derly que te eluda por lo menos en un 1 contra 1 una vez en el partido. Cierto, pero detrás de todo el tema de los jugadores, del plantel, de quienes están, hay un desorden institucional debido a algo. Y la mayoría, por no decir todos, de los dirigentes que están ahora son los que ya estuvieron anteriormente. O sea, ¿cuál es la verdad? Demasiado fácil es pedirle al hincha de Olimpia, che, salvame, poné $5 por cabeza. ¿Por qué? Dame vos el por qué tengo que poner yo $5 por cabeza. Y después vamos a hablar. Pero no a media verdad y después resulta ser que una vez más el público es el que tiene que salvar las papas. Yo creo que no debe ser así. A mí me llama la atención que un socio de Olimpia no haya hecho un pedido formal de explicación. En Twitter vemos que cada tanto aparece alguno, es decir, lo que antes era el mundo del trovatismo, por llamar de alguna manera, eso hoy ya no existe. O sea, antes el hincha de Olimpia era 100% Trovato y nos morimos con Trovato. Hoy eso ya no existe. Ese porcentaje cambió. Sí, no digo en un 100%, pero cambió. Totalmente. Ahora, fuera de lo que uno pueda escribir en Twitter, a mí, repito, me llama la atención que un socio de Olimpia no haya enviado una nota al club, o no sé si lo hicieron y nunca se publicó, pidiendo una explicación sobre lo que hoy pasa en Olimpia. También lo que pasa es que es muy difícil decir el club vive gracias al fútbol, porque todo lo que existió en la grandeza de Olimpia pasa por su éxito deportivo y por todo lo que generó futbolísticamente. Y separar de decir lo más importante es lo deportivo, porque lo deportivo se sostiene en lo financiero. Entonces lo más importante es lo financiero, sí, pues no, es imposible separar. Pero el nivel de jugadores que Olimpia paga y trae, que valen lo que valen, necesitan de una estructura para funcionar. Por eso yo siempre digo, vos no podés traerle a Pogba, que te va a valer fortuna, y le traes en esta estructura de nuestro mundo. Va a ser un jugador más con algunos destellos de calidad, pero no va a ser lo que es en esa velocidad, en ese training, en esa vida, porque es completamente otro mundo.
Y hoy Olimpia no tiene o no está teniendo la tranquilidad y la seguridad de un proyecto que sostenga pocos momentos malos para tener momentos buenos. Porque todos tienen sus momentos malos. O sea, todos los momentos malos se cambia. A Garnero lo sacaron porque no ganó algo internacional, ¿verdad? Y ya era un ciclo por terminar, pero el plantel, el grupo, todo lo que se formó en base a ese 4-4-2 que él quería con los internos, que es lo que hoy vemos que en Libertad es algo distinto porque tiene otro plantel como para hacer algo distinto. Pero él quería eso. Se va a Garnero y otra vez se entra en el resultadismo. Ahora vino Gorosito, hasta inclusive salió campeón, lo sostuvo ese campeonato del palo y palo, cuando parecía que, uno dice de afuera, se dieron cuenta que no iba a sostener el campeonato largo y la copa, lo cambian. Y lo cambian a Gorosito y al director deportivo que vino para formar, proyectar y traer jugadores en base a un proyecto. Y no es lo mismo, hasta en la política, no es lo mismo un colorado con un liberal, en teoría, ¿verdad? El que es realmente colorado y liberal. No es lo mismo un de izquierda que derecha, o sea, cada uno tiene un sistema de trabajo para un fin. Entonces te cambian y te cambian. A Orteman lo vamos a fusilar, no le fue bien, los números no avalan, pero le sacaron jugadores. Cuando él vino, él quiso bajar el promedio, quiso poner un poquito un equipo más aguerrido, de mayor recorrido y no tan liberal en salir. Le costó caro la zona defensiva. Hasta hoy Olimpia está último por diferencia de goles, no por puntos. Sí. O sea, inclusive ese es el problema. Olimpia tiene 15 goles en contra. Y vos mirás lo que se le fueron y cómo se te van esos jugadores sin traer otros. Entonces no es tan fácil. Vamos a seguir quemando a Landaida haciendo fecha, no, chao Landaida, y el que fracasa es Landaida, va a venir otro a intentar solucionar el problema. Olimpia necesita, más allá de el entrenador que le dé seguridad, necesita también darle y entender que vos estás hoy en el piso 1 y tenés que volver a subirte. Y tenés que volver a proyectar para subirte. No solamente saltar hasta llegar ahí arriba y después no sabes cómo te volvés a subir al otro piso. Porque si no es imposible. Contra Flamengo todo muy bien. Debutó Gamarra, hizo un gran partido. 5 goles le hicieron. En 5 partidos le van a retar, le van a caer encima. O sea, no pueden solamente... Jugó Santa Cruz, jugó Gamarra y jugó Castellano, 2 chicos que prácticamente debutaban. Y no fue Flamengo, fue Luque que pelea el descenso en Paraguay. Te hizo 2 goles. O sea, a eso hay que sostenerle, no son malos jugadores. Están en Olimpia por algo. Pero se necesita, y para que los grandes funcionen, necesitan que el resto que va en el recambio también funcionen, y todo eso tiene que ver con una estructura deportiva, que para mí es lo primero que tiene que solucionar Olimpia, porque plata hoy no va a venir 60 millones de dólares. En cambio, la posibilidad de pagar con el tiempo, de solucionar ese problema financiero, es con tiempo, pero lo deportivo hoy tiene que dar un proyecto o gente que trabaje por lo menos un año. Y que se banque si es que sale mal 1 o 2 meses. A la larga es un equipo grande, va a terminar ganando, en algún momento va a ganar. Pero para mí es muy importante que el proyecto deportivo de Olimpia hoy. Y no proyectar siempre en base a que se gane todo, porque se puede perder también, claro. Es fútbol. Porque a esta altura uno tiene que decir, a Olimpia le viene bien ser colero y le viene bien haberse eliminado de la Copa Libertadores de América, porque ¿cómo iba a sostener un crecimiento futbolístico que se refleje en los puntos en los 2 torneos si económicamente está destrozado? ¿Cómo iba a ser Olimpia? ¿Cuánto se gana por pasar de fase de Copa Libertadores de América? La Copa te iba a dar un ingreso un monto muy importante. 1 millón más por lo menos. Y claro, pero no alcanza. Pero no alcanza si son 60 millones de guaraníes el monto del cual se habla. 60 millones de dólares del monto del cual se habla. ¿Cómo se hace para sostener eso? Porque ahora le caen a los jugadores. Porque que ganan mucho. ahora se están yendo los jugadores. No, ahora están los jugadores firmaron un contrato porque se ganaron ese contrato para ganar. Yo creo, Jota, que, y lo charlamos la vez pasada, son montos irreales, Jota. Bueno, pero ellos no pusieron una pistola. Si claro, hay oferta, te quieren llevar, no, te pago acá. Totalmente, pero son irreales para nuestro fútbol. No se genera esa plata, no es que, ellos generan y la plata vuelve, no. Esa plata no se genera, mentiras, en nuestro fútbol no. Es una locura. Lo que están pagando es una locura. O sea, por lo menos clubes que no tienen el mecenas que puede pagar lo que quiere y no va a reclamar nada, esa no es una realidad. No es una realidad.
de nuestro mercado no es. O sea, el fútbol no genera esa plata en su totalidad como para decir, sí, yo soy Olimpia y tengo... Jota, te da la pauta la deuda que tiene hoy. Sí, totalmente. Cerro está en la misma, o sea, no, Libertad hubiese estado en la misma si no tenía Cartes. Estadio, o sea, lo de Cerro no fue. No, pero ya Cerro también, antes del estadio ya tenía deudas. También, o sea, también porque cambiaba de entrenadores, esto tenía que pagarle, cada uno traía su refuerzo, sí. Pero no, creo que no es el mismo caso, pero yo insisto que lo de Olimpia tiene que ser un proyecto, realmente un proyecto deportivo, que le dé un poco de darle esa situación a los chicos de que jueguen, de darle un poco esa situación a los grandes de que les sirvan a los chicos y que los chicos les sirvan a los grandes, y darle esa tranquilidad de trabajo y sacarle el que tenemos que ganar el domingo para solucionar. Acá está claro que el castigo a Huachazo Limpio que quisieron hacer al inicio del campeonato, no, el plantel gana mucho, vamos a sacar Rolón, vamos a sacar Alan, vamos a sacar Rodrigo, vamos a sacar Domingo y vamos a sacar... No soluciona problemas. Pero mira cómo está. O sea, y esos jugadores te iban a servir, esos partidos, con Flamengo te iban a servir. Iban a ser fundamentales en un mano a mano donde si no pasabas le ibas a dar mayor guerra. Y no pasa porque los de hoy no sirvan, sino que no podés tirar esa experiencia de todos esos muchachos que estaban para ese tipo de partidos, se gana la experiencia. O sea, el guachazo ese no vamos a sacar nomás y se saca para bajar, y castigo no sirve. No. ¿Y qué hay que hacer hoy entonces? ¿Hay que dar por perdido ya el año? No, ¿cómo por perdido? Nunca. Pero hoy no sabes si la Andaida va a seguir o no. Dijeron que va a seguir hasta fin de año, pero cuando hablamos con el señor Grillo Domingo, él dijo, ojalá consiga resultados y pueda seguir. Dijo, o sea, sabemos que si no gana 3 partidos no va a seguir. 2 derrotas más y está fuera. ¿Y cómo él hace magia en 3-4 semanas? No es tan fácil. Lo lógico es que necesites un poquitito de... Se acortó mucho el plantel. Fíjate nomás los cambios que Olimpia tuvo que hacer. En un partido allá tiene que debutar Mateo Gamarra. Por eso uno dice, Libertad busca un 9. Claro que busca un 9. Si le agarra un tironcito a Seba y Tacuara esa semana del partido no está bien, ¿quién juega? Claro que necesitaba un 9 más. Y con todo lo que necesitaba un 9 más. Olimpia le pasó. Claro que necesitaba más centrales y no trajo. Antolín se le lastimó. Saúl llegó a medias. Se fue Rolón, tuvo que jugar Jordan algunos partidos, tuvo que jugar Richard, el chico Zárate de las inferiores no debutó ni siquiera ahora, o sea, está por detrás de Gamarra, que Gamarra es más lateral, es central, pero también jugó de lateral, pero él vino como central, no había explicado. Pero Olimpia no tiene los centrales, lo de Ale es rarísimo, parece más castigo que... Por eso te digo, ¿qué haces hoy entonces en busca de repuntar futbolísticamente? Suponiendo que el domingo ya pueda jugar Tito Torres, ¿le pones a él o le pones a un juvenil si Tito Torres está por salir? ¿Apuntás a Tito Torres hasta que se venda, hasta que sea transferido, o apuntás ya a un futuro que tenga que sostener hasta fin de año y apuntar al año que viene principalmente? Nico. Y así otro, Recalde, está bien, son buenos jugadores, todo lo que vos quieras, pero ¿qué hace como proyecto? ¿Seguís esperanzado en estos jugadores? Claro. Porque van a ser transferidos o apuntar ya al futuro. 4-0 ganó la reserva hoy. Hizo gol otra vez Peralta. Por eso, a eso te digo. ¿Cómo no va a tener? Pero ellos no pueden entrar. No, es que le cambias a todo, porque los que están grandes no corren, cambiar todo. No me refiero a eso, a los que pueden ser transferidos. No, a eso va a me seguir refiero. Jugando. ¿Por qué va a perder el puesto Tito? Si es el mejor en esa posición. Yo no tengo ninguna duda. Tiene que entrar. Castellanos le cambió. Le cambiaste en un partido a tu lateral izquierdo. Porque no pasaba. Y Castellano va a necesitar otra vez un tiempito para volver a tener su chance. Y va a ser buen jugador. Tiene muchas capacidades. Ya lo vimos en River. Sí. Tampoco todo el mundo entra en Olimpia y figura en la primera fecha. Ahora, pero necesita sostener. Ahí hay otro tema con respecto al presente. Yo no sé si lo que dijo ayer Landaida cayó bien en el grupo de jugadores. Fue dura la conferencia. Desde nuestra perspectiva periodística, un técnico muy sincero. Él dice, hoy fuimos un equipo lento, por ejemplo. Sí. Después dice, hay muchas cosas que cambiar. Generalmente ese tipo de cosas los técnicos guardan para el vestuario, no lo exteriorizan. Inclusive cuando se le pregunta por el arquero, él dice
quería probar otros jugadores. Hasta algunos se quedan así como, probar jugadores en un partido de primera división, Olimpia, que necesita los puntos. Está bien. Totalmente. Es el punto de vista de Landaida, pero no son muchos los técnicos los que salen a decir públicamente todo lo que él dijo ayer. Por eso, periodísticamente para mí está bien. Él da su punto de vista. Ahora, internamente, yo no sé si cayó bien todo lo que dijo ayer. Además, ayer tenía una necesidad de ganar. Por eso. Prepara lo que dijo. Tenés ahí, Cristian, lo que dijo Landaida al término del partido de ayer. A ver. ¿Por qué finalmente se decidió por Castellano de lateral izquierdo y no así Marcelo Estigarribia, que venía jugando en el puesto como recambio? ¿Qué cree que le brinda Castellano a diferencia de Estigarribia? Teníamos más juventud, también nosotros estamos en un momento de buscar jugadores. Él venía entrenando bien, se venía preparando y bueno, le dimos la oportunidad para que pueda participar. Nos animó a ir mucho al ataque, por eso tratamos de cambiarlo después para que Marcelo apoye más el ataque. ¿Por qué la decisión de cambiar de arquero hoy? Y es una decisión mía, una elección. Yo también quería verle a todos los jugadores jugando. Hoy han participado ya la mayoría del plantel que venía en todo el año. Ya tengo un panorama claro de los rendimientos actuales y bueno, ahora creo que es momento ya de tomar decisiones para lo que viene, porque esto no está funcionando. Ariel Insfran, Radio Unión 800 AM. ¿Por qué cuesta tanto encontrar una idea de juego? Equipo muy impreciso y lento. Estoy totalmente de acuerdo, el equipo estuvo lento, como le dije, no se nos está cayendo una idea. A decir verdad, a mí no me gustan mucho las excusas, pero yo prácticamente tomé el equipo en el avión para jugar contra Flamengo y ahora prácticamente al bajar nos tocó este partido contra Luque. Tendremos una semana larga por primera vez en la siguiente fecha y tenemos que hacer algo diferente. 7 goles recibidos y solo 1 marcado en 2 partidos de su mandato actual. ¿Cómo se endereza el rumbo? Sí, tenemos que trabajar. Yo no encuentro otra forma de mejorar manejando. Todos los partidos del plano local de que ha comenzado se han perdido por más de un gol. Es algo que realmente preocupa en un equipo que pretende llegar arriba. Debutaste a Tobías, decepcionante debut. Lo de Mateo es un central improvisado, ¿no hay materia prima dentro de la plantilla para ponerlo a un central natural? Esa no es una pregunta, esa es una afirmación y bueno, y si él dice eso, ¿qué quiere que te diga? ¿Por qué el bajo nivel de Olimpia, profe? ¿En qué va a insistir en la semana? Ya que en 6 partidos y Olimpia solo tiene 3 puntos y está último en la tabla de posiciones. Y bueno, a mí me trajeron para encontrar la solución lo más rápido posible. Como te dije, es una semana de trabajo recién y prácticamente en cancha hemos entrenado muy poco. Como te digo, no es excusa, porque estamos ante aparentemente jugadores de muy buen nivel que entrenando, mostrando algunas cosas, se tiene que hacer mejores las cosas. Conoce muy bien al grupo, ¿le parece que está en condiciones de superar esta situación crítica? Sí, yo creo que sí. Ya hoy tenemos exactamente, ya como te dije, han participado casi todos los jugadores de este plantel. Tenemos radiografía totalmente, ya sabemos lo que nos falta, lo que nos pueden dar los jugadores y bueno, y es momento de tomar decisiones y para tratar de enderezar esto. ¿Cuánto pasa por lo anímico? Y otra consulta, ¿no le siente incómodo a Derlis González jugando de volante por fuera? No, Derlis en Europa lo ha jugado ahí. Derlis como puede jugar las 2 bandas, también puede jugar como un segundo delantero. No creo que eso sea un problema para él. ¿Si le va a ser difícil salir de este momento crítico a tu equipo, profe? Está siendo difícil salir de este momento crítico, esa es la realidad. Acá lo que hay que hacer es, como se dice, juntarnos, tratar de salir de este momento que es realmente crítico. Todavía estamos en zona de Copa Libertadores, faltan muchas fechas todavía, tenemos que seguir peleando. No va a ser fácil, pero tenemos que seguir peleando y creo que tenemos soluciones.
¿Cómo se puede hacer para poder dar la vuelta a todo? Se ve un equipo sin rumbos ni ideas. Y darles ideas, realmente darles ideas. Yo creo que realmente coincido que hoy fuimos un equipo con muy pocas ideas, pero no viene de ahora, estamos ya llegando en pocas situaciones, pateamos muy poco al arco y eso realmente es lo que preocupa a un director técnico. Hay veces que los resultados no se dan, pero si uno llega, sabe que en algún momento esto se puede dar. Lo más preocupante es que no estamos generando situación de gol y eso sí realmente me está preocupando y tenemos que hacer algún cambio. Más de lo mismo va a ser el mismo resultado. Ahí está. Quique Landay ayer al término del partido. Por sus declaraciones yo quiero creer que como mínimo va a hacer 7 cambios al próximo partido. Sí. Por lo menos 3-4 cambios. Sí, para sí. no exagerar como... Y que marca una distancia con el plantel. A eso voy. Vos que estuviste en vestuario, Jota, ¿cómo está el plantel hoy después de escuchar a Arandaya? No, es complicado. Más en planteles con esa jerarquía, ¿verdad? Donde se soluciona mucho más hablando y uno sabe lo que nos dijo Mono el otro día. No 3 días con de nuestro mensajes. partido, o sea, no es el último partido de tu vida. O sea, no es el... Olimpia tiene un plantel de jugadores grandes y no podés sacar. Vamos a suponer, bueno, estamos cansados de los grandes. Afuera Roque, afuera Pollo, afuera Camacho, afuera Antolín, afuera Derlis, afuera Richard, afuera Antolín, Aguilar. Camacho, dijiste. Sí. Pollo. Ya. Sí. ¿Cómo no le vas a usar a esos jugadores? Y bueno, ¿a quién le pones? Saca todo eso y ¿a quién le pones? Afuera Chelo. Afuera Tito. Otálvaro me parece que se salva, hoy no está tampoco Salazar. Y armar el equipo sin ellos. No, juveniles. Entonces, tenés que potenciarle a ellos. Quieras o no, decir, pero no te puedo acomodar. ¿Y cómo no si son los que trajiste? ¿Cómo vos pensás que los planteles grandes no se acomodan a sus figuras? ¿Y para qué eso es acomodarse, Jota? Y acomodarse no es preguntarle qué quiere hacer y hacer lo que él dice. Acomodarse es buscar su comodidad. ¿Qué le falta? A este le falta un picador, bueno, le pongo un picador. Si Roque y Pollo futbolísticamente hablando. Porque... Sí, futbolísticamente de hacerle hablando. sentir cómodo no cobran hace 8 meses. No, futbolísticamente hablando. Pero no cobran hace 8 meses y evidentemente en Olimpia hay una paciencia y alguien maneja muy bien que el grupo tenga esa paciencia. Porque no sale nadie a reclamar. No. O confían en la promesa, ¿verdad? El jugador también se acostumbra a las deudas. Eso es una pena que pase, pero se termina acostumbrando a las deudas, ¿verdad? Y evidentemente manejaron bien esa situación con el plantel, porque nadie sale a ir en contra de eso. Y hoy que todo el mundo se le viene encima después de las goleadas, después de la eliminación, después de un montón de cosas, ya hubiesen salido si es que no estaban ellos con un trato hecho. Me parece a mí, no sí, sé cuál es la yo situación. coincido, hay un trato evidentemente. Me parece que no pasa por ahí, pasa por encontrarle a este equipo de jugadores que tienen una característica. Máximo, Jota. Tampoco dan al máximo. O sea, yo creo que un trato así, una situación así, inconscientemente no te lleva a eso voy. No te lleva a dar el máximo. A eso voy. No, es que vos no das al máximo. La situación no te eleva por escenario. Claro. Eso es porque vos no podés decir de que Richard no da al máximo cuando la gente le cae a Richard. No está Richard y te das cuenta que él se tira de cabeza. No estás igual. Claro, la situación, el entorno no te genera ese sistema emocional alto como para poder solucionar problemas con ese plus. Pero se tiene que solucionar. Bueno, mañana Olimpia no va a jugar con 11 juveniles. No le va a alcanzar, a nadie le alcanza. No hay equipo en el mundo. Vos jugás con 11 juveniles contra 12 de octubre. 11 de octubre te encontrás con jugadores de 300 partidos en primera. Te ganan. Porque sos 12 de octubre o porque sos Luque no le vas a ganar a un equipo que te pone jugadores que no... En el fútbol la experiencia no... Hay un mix en el medio que es el mejor momento de tu carrera que marca la diferencia. Pero no, es que porque vos estás en 12 o estás en River... No, con River vamos a poner mitad ahí. Vos te encontrás con Molina, te encontrás con Dionisio Pérez, te encontrás con Gustavo Jiménez, tienen 400 partidos en primera. De que apareció en Tacuariel nunca fue suplente. Con sus errores, pero ellos te ganan partidos.
en esa diferencia de experiencia. O sea, Olimpia hoy no José va a Ariel cambiar. Núñez, por ejemplo, marca esa diferencia con algunos jóvenes defensores, ¿verdad? Totalmente. Cómo mete el cuerpo, cómo mete el físico. Cómo le falta Marabel, Topo y Jaquet. Pero vos le ves a esta Olimpia con poder de recuperación. Ahora juega con futbolísticamente hablando, ahora juega con Sol. Así como están lo que están hoy, eso que vos citaste. Totalmente. ¿Están para dar vuelta a la historia? Vamos a Cerro. Cuando parecía que se caía a pedazos en esos 2 partidos que nos dio Talle, y después encontró la maquinita, solucionó el problema izquierdo con Vargas y un par de cositas, se potenció Pachi, se potenció aquí, no había una máquina. Estuvo en un nivel tan bajo. No tan bajo, pero y en tantos partidos, o sea, Cerro tuvo una regularidad siempre de mitad para arriba, le fue mal en algunos partidos. La diferencia supo arreglar, pero 6 partidos. La diferencia. El técnico que está hace 2 años y el plantel que evidentemente tiene ahí está más frescura, Jota. ¿Quién iba a decir de que Cerro iba a andar bien con Vargas? Un Mitaí que iba a jugar. O sea, y con Alan Rodríguez ahí adentro. Eso es porque hay tiempo de trabajo, el entrenador conoce, confía y le da, sabe lo que buscan hay un partido sale, otro no, pero siempre va a salir a la larga. Ahora, Landaída que está en el club dice, ahora sí tengo un panorama, y Landaída estaba en Olimpia y no tenían todo el panorama de cómo estaban los jugadores. O sea, dale tiempo de trabajo a alguien. O sea, hasta un técnico que está ahí cerca tiene que perder tiempo en buscar eso. Yo voy a seguir, no es por defender a los entrenadores, que sean argentino, uruguayo, paraguayo, quien sea, denle tiempo de trabajo, porque se hace todo mal, se pierde, la gente se enoja y se echa técnico, se echa preparador físico, uno te trabaja de una manera, otro de otra manera, uno te hace el equipo fuerte, otro te hace el equipo rápido. El mensaje del entrenador, uno quiere que salgas por fuera siempre, otro quiere que metas pase entre líneas, uno quiere que achique, otro no quiere que achique, eso es hábito. O sea, no es solamente que vos cambias de técnico y se soluciona todo. No. Lo de Olimpia ya no es un mal momento que necesita darle una vuelta a la rosca, no. Olimpia necesita solucionar una estructura de raíz. Y eso es tiempo de trabajo. Por eso yo insisto en lo deportivo, más allá del problema financiero que tienen que solucionar. Institucionalmente hay cosas que arreglar, evidentemente. Yo no sé cómo lo va a hacer Brunote. Hoy Olimpia está dividido ahí adentro y está muy dividido. Ya muchos se fueron, pero no es el tema irse nomás, sino que hacen los que se quedan. Ya están todos los que quieren quedarse y los que van a buscar soluciones o siguen habiendo inconvenientes ahí adentro. Que también es una pregunta que me hago, ¿verdad? Porque es cierto, se fueron algunos, otros siguen mandando mensajes, Olimpia sigue debiendo mucha plata, y tampoco se ve una acción en concreto para levantar este momento desde lo institucional. Yo no sé cuánto futuro tiene esto. Habrá que ver cómo lo solucionan, porque depender otra vez, como dijo Nico, o sea, ni siquiera una gran Copa Libertadores te salva económicamente de lo que estás necesitando. Puede ser campeón de América también. Sí, claro. Y aún así, obviamente que va a ser otra, estoy exagerando, ¿verdad? Será otra perspectiva y seguramente ahí lograrás cosas económicamente que no lo vas a hacer si no sos campeón, ¿verdad? Pero estoy exagerando. Me parece que en Olimpia tiene que haber un plan que se comunique correctamente. Hasta acá nadie sabe nada, todas son especulaciones. Y creo que un club también se basa en la confianza. Para con su gente, para con su público, para con sus socios. Y en Olimpia hoy esa confianza no existe. Realmente el hincha de Olimpia no está enterado de lo que está pasando ahí adentro. Aquí Víctor Sotoa me agrega lo siguiente: Gorosito había advertido de la división interna que existía. ¿Quién? Gorosito. ¿Interna en dónde? ¿De plantel o dirigencial? Sí, dijo, cierto. Dirigencialmente. Sí. No, dirigencial. ¿Cuándo se fue, verdad? Sí. Él habló de eso. Y Gorosito ya salió hace un tiempo importante, ya pasaron los meses. Que es lo que nos dijo Cristian también, no tan claramente así, pero dio a entender eso mismo cuando hablamos con él. Me voy a poner otra vez del lado del pasó jugador. ¿Cuánto durante los Juegos Olímpicos, verdad? Que hablamos con Cristian, ¿verdad? ¿Cuánto ya pasó de eso otra vez? Mucho. Nico, fíjate nomás del lado del jugador. Vos que sos lo más y lo menos importante en una institución, lo menos importante porque sos parte de un grupo, ¿verdad? Pero
vos tenés una carrera, vos tenés una forma y un prestigio que tiene que funcionar también. Hay jugadores que eligen clubes donde van a ir a funcionar, no donde van a ir a bajar el nivel de marca que generaron con su prestigio en su carrera. El jugador necesita de que el resto funcione para que vos puedas desplegar lo que realmente vales. O sea, Roque no vino a Paraguay para agarrar la pelota, chulearla a 20 y hacer el gol. A él no le da para eso. Él necesita un equipo compacto que le haga llegar la pelota ahí. Roque te soluciona ahí arriba. Te va a potenciar jugadores, te va a hacer vender jugadores y te va a hacer sacar goleadores. Lo que yo no sé, pero necesita esa estructura. Hoy le está bajando Jota hasta la mitad de la cancha para intentar jugar. Lo que yo no sé si una situación así con renuncia, yo no sé cuántos renunciaron, si son 3 o 4 de la directiva. Sí, eso amerita una asamblea extraordinaria, pero por lo menos una reunión grande tiene que haber reemplazo, ¿verdad? Tiene que haber reemplazante, y ahí que se informe qué es lo que pasa, porque renunciaron como pide Chipi, pero no puede continuar así, se fueron y qué sé yo, y con lanzar indirecta para los que se fueron y para los que se quedaron. Fíjense ustedes que uno que se quedó y que está hablando por los medios, mostrando la cara, no es directivo, Cristian Domínguez. Sí. Él no es directivo. Entonces algo tiene que hacer la directiva central del Olimpia en estos momentos y contarle a la gente. Se renunciaron esto, entra Juan, entra Pedro, Alberto y Estela. Algo tiene que haber. El estatuto siempre dice, ¿verdad? Cuando hay una vacancia, tal cosa ocurre. Yo nunca leí, tengo que confesar, el estatuto del Olimpia, pero algo tiene que hacerse, no puede continuar así. Yo no creo que Pollo esté peor físicamente que en otros momentos. Creo que el juego hoy de Olimpia no le favorece a Pollo. Fíjate que en un momento del partido, cuando él estuvo mucho más cerca de Roque, crearon problemas. El Pollo que explotó en Olimpia siempre fue más el delantero que el volante, porque él vino como volante aquel primer partido en Cancha de Libertad, él jugó de volante. El peso es anímico de todos los integrantes del plantel de Olimpia, de los jugadores, digo. No te sale una y te caes. Eso es lo que pasa. Ayer se notó en el gol en contra, la cara de los jugadores, a la pucha, hasta esto viene a pasarnos. Bueno, veremos qué pasa en Olimpia. Hagamos la pausa. Déjame antes para no cambiar de tema. El 472 Galeano dice: lo peor que le pudo haber pasado a Olimpia es Trovato, dice. Entonces ella dice eso, que escucha todos los días nuestro trabajo también. En sintonía desde San Lorenzo, dice igualmente nuestro compatriota Rodrigo Emanuel Fleitas, en el Atlético de Madrid. Les paso su número si quieren hablar con él, dice. Acá está la foto. Rubito de Rulito. Sí, volante central. Ese chico está hace mucho tiempo en las inferiores del Madrid, capitán inclusive en algunas categorías, ya debe estar cerca de la reserva. El 342 dice: según me dijeron en una asamblea ya bajo la dirigencia de Brunote se quitó eso, dice, de que los dirigentes se tienen que hacer cargo de lo económico, como señalaba. Yo no sé si es así. Pero justamente alguien debería comunicar sobre eso. Igual yo recuerdo que le pregunté a Cristian Domínguez y él no negó la existencia de ese artículo en el estatuto. Después el 346 dice: espero que bajen el precio para ser socio, y la mayoría de los tuiteros no son socios, dice también. El 117 dice: los estatutos de Olimpia dicen que los dirigentes tienen que hacerse responsables de los malos manejos financieros del club. Ahora resulta que los hinchas tenemos que poner la plata, Pío, dice. Bordenave creo que fue el único que habló. Tito ya no debe jugar, su mente está puesta en ser transferido. Cuando un jugador está en ese tema, cuida más su físico. Olimpia no está más para eso, dice también el amigo. En Francia, país de primer mundo, los hinchas entraron a la cancha y se suspendió el partido. ¿Y cómo está el promedio real de nuestro torneo?, dice también el amigo. Es cierto, fue Sí, el partido del Olympique de Marsella, que involucró terrible fue. Al loquito de San Paolito. Exacto. Los Pinandí están ganando Mundial de Fútbol Playa 3-2, victoria parcial sobre Estados Unidos. Se juega el segundo periodo. Dos goles de Pedro Morán y uno de Carlos Carballo para el equipo paraguayo, que debe ganar y esperar que Japón derrote al equipo de la Federación Rusa. Si eso ocurre, Paraguay clasifica a la siguiente ronda. ¿Y si Japón no gana? Ahí no se da porque va a sumar más puntos el equipo local. Claro. Todos los partidos estuvimos ganando y nos dieron vuelta. Sí.
cuando las piernas se cansaban. Espectacular lo de Cabo de Vila, lo mejor que dijo desde que está aquí en el programa. Nos dan vuelta en el tercer tiempo, no sé qué dijo acá en Cabo de Vila. Dice, ¿cómo nosotros siempre ganamos el tercer tiempo? Hacemos la pausa y ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Seguinos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Un préstamo para tu primer auto significa tu independencia y nuevos lugares por conocer. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú, te acercamos a tu primer auto ofreciéndote préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a itaú.com.pi y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. ¿Y qué tal tu día, amor? Normal. A las 6 me fui al gym, de ahí pasé por el súper, luego a la ofi, el tráfico horrible, almorcé con Adri y luego me fui a la veterinaria a buscar a Lulú. Ah, y la llevé a dar una vueltita por el parque antes de pasar por lo de mamá. ¡Wow! ¿Qué tomaste hoy? Leche Trébol, la número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu día, nutre tus emociones. Trébol. Hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos Ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itaú.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene coco y cerdón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 23 al domingo 29 de agosto encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de septiembre. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país, y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirarte nuestra exclusiva zona Picá 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, 12:35. A ver, hablemos de Cerro Sol de América, la victoria del Ciclón. Qué golazo acaba de hacer Medina para Paraguay en el Mundial de Fútbol de Playa. 6-2, Fede, la victoria frente a Estados Unidos por ahora. Sí, está ganando Paraguay. 3 goles de Pedro Morán, 1 de Carvalho y 1 de Medina. Acá no se tiene en cuenta la diferencia de goles porque de hecho o sea, no es que no se tiene en cuenta, sino que nos sirve de mucho en estas circunstancias en que está Paraguay. No, Paraguay debe ganar y esperar que gane Japón, que ya consiguió su clasificación a la etapa de cuartos de final. Ese es el camino. 13:30, hora nuestra, comienza el segundo choque entre Japón y el equipo local. ¿Quién es favorito entre Japón y Rusia? Japón ya ganó sus primeros 2 partidos y parte como favorito. ¿Puedo hacer una pregunta tonta? Ya está clasificado. ¿Puedo hacer una pregunta tonta? Sí. Los países tienen diferencia de la arena en todos lados, pero ¿hay diferencia de cancha? ¿O la arena es la misma? Debería ser la misma. Ay, no Pero no te sabría contestar, Cota, no. Parece como que son de arena de mar, ¿verdad? Aquí arena, se sí, montó, de mar. Algunas tienen más sal y otras. Claro. ¿Cómo probar eso? No. Aquí se montó el estadio en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, que se utiliza inclusive para la práctica de vóley de playa, por ejemplo. Porque debe tener una medida de cargado, porque la que está medio cargadita es como partido de tierra, ¿verdad? Que es más rápido todo. Como debe tener su reglamento, así como el pasto, como el largor del Claro, pasto cuando llega. que no se controla acá. Para hablar de Cerro, entre paréntesis nomás, y Víctor averiguó en privado, esta noche se hace una reunión de la comisión directiva del Olimpia y hoy se van a oficializar los reemplazos de los directivos que renunciaron. Así que entonces no estábamos tan lejos de la realidad que va a ocurrir, repetimos hoy. Bueno, ¿ya se fueron todos los que se iban a ir o no? ¿O falta más en Olimpia? Yo creo que se fueron todos ya. ¿Quiénes se fueron al final? Se fue Mura, que era directivo. Sí. Se fue Kanner. Marcos. Se fue Fanego. Fanego, sí. Él va a seguir en la formativa, pero se fue de la directiva. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se trabaja? Del Consejo de Fútbol. Sigue siendo directivo. Pasa que Fanego maneja la formativa, ¿verdad? O sea, parte de la formativa, por lo menos tengo entendido. Así era antes. Que es un punto muy sensible del Club Olimpia también. De todo, en realidad, pero de lo que está ocurriendo en Olimpia también. ¿Quién más? ¿De quién me olvido? Bordenave es el que está ahí, que era de la oposición. Que es el que sabe todo y la vez pasada salió a hablar. Que entró por la oposición. Claro. Que entró por la oposición, por aquella lista de... Sistema... Él había entrado en el 2014. Sistema DON. A la directiva de Olimpia. A través de ese sistema. En aquella elección en la que Trovato le gana a Arnaldo de Cut, sí. ¿Qué tema Olimpia? Hay que ver que, insisto, cómo lo soluciona Bruno. De acá se va a ver... A mí me da la sensación que
no hay una muñeca en este momento hábil para solucionar el tema. Y no sé si habrá. Ahora hay que ver a Brunote, que insisto, era parte de la directiva anterior. Yo no sé si por eso es el silencio ante los distintos problemas que tiene el club. Porque insisto, creo que el hincha de Olimpia merece mucha más información de la que se le está dando al hincha franjeado. Bueno, hablemos de Cerro, señores. ¿Por qué? ¿Vos tenías algo antes, Nico? No. Ya leí todos los whatsapperos hasta ahora. Jota, ¿por qué le dio vuelta a Cerro? Comenzó perdiendo frente a Sol. Nivel baja de batería. Nunca Cerro jugó incómodo, hizo un gran trabajo. Vamos a empezar por el gran trabajo que hizo Sol. Sol es un equipo que le hace jugar incómodo. Lo que corre Toledo, y encima lo puso porque jugó 4-4-2, pero con 4-4-1-1, pero con el Mudo haciendo un trabajo de volante. Pero su punto de partida era delantero, no jugó de interior, no hizo un 4-3-3 con el Mudo trabajando de volante, intentando ayudar a los delanteros. Esta vez él jugó de delantero, haciendo un trabajo de volante y arrancando para llegar al área. De hecho termina marcando el gol. Y Mudo hizo un trabajo importante por sobre Carrascal y Rodríguez, al igual que Toledo con los centrales y Carrascal. ¿Cómo lo viste a Carrascal, Jota? Impreciso, incómodo. Sí. Y no dudó en saber de que es un jugador que la próxima fecha va a volver a estar bien. Tenía Lucena, viste que hablábamos que Carrascal tiene buen pie, pero él es tapón, retrasado, ¿verdad? Y Rodríguez es un jugador que estaba teniendo mucho recorrido en el abaniqueo ahí en el medio para la recuperación, por más que no sea recuperador, pero él está haciendo el recorrido. Entonces lo que necesitaba era el Mudo, el Florentín, el Pica Lucena, o sea, el que te haga el trabajo recto, de volante al área. Y eso no tiene Carrascal, eso tiene Lucena. Y Lucena entró muy bien en el segundo tiempo. ¿Después de cuánto volvió Pica? Porque mira que parecía que no Copa América. Copa América. Cambió totalmente el ritmo de juego, lo de Cerro, la confianza, ¿verdad? Y para remarcar nomás, el trabajo que hacen los jugadores de Sol en el desgaste para marcar. Lo de Osuna, por ejemplo, es impresionante. Lo de Osuna, Casal mismo, que corrió muchísimo, Godoy también. Pero cambió Sol. Claro, pero a lo que quería jugando. llegar nomás es porque cambió de sí su forma de jugar. Sí. Es el segundo partido que yo veo que le cambian a Valdés, a Diego Valdés. ¿Por qué se le cambia a Valdés? ¿Contra Guaireña se lo cambió? Ahí jugó de volante. Contra Guaireña él jugó de doble 6 y claro, Ayala por fuera. Y ahora se le cambió de vuelta. Entró Rodrigo, o sea, es por el desgaste. Lo que pasa es que el Mudo te hace el trabajo de segundo contención, porque Godoy realmente es un muy buen jugador ahí de tapón. Entró Leal primero, por él entró Leal. Porque y Rodrigo Rojas entró por Casal. Estaba perdiendo y necesitaba un punto claro, más. No, pero digo nomás, yo entiendo esa parte táctica, Jota. Lo que digo nomás que yo particularmente, hay jugadores que yo digo, no, a este no le voy a cambiar, a no ser que se lastime feo. Hay jugadores que se fusilan, Nico. Hay jugadores que se fusilan y cuando tienen su... Hay jugadores que se fusilan y a los 2-3 minutos respiran hondo y vuelven a arrancar. Y hay jugadores que se fusilan, no se recuperan más. Eso ya es... Ellos tienen todos los... ¿Y el las Mudo mediciones es así? sobre eso. Y el Mudo debe ser así, o debe estar en ese trajín. Encima hoy tenés Rodrigo. El partido pasado fue otro, el Mudo jugó de volante. Este partido él jugó de punta. Sí. Y por la necesidad de salir a buscarlo, lo terminó cambiando otra vez, metiendo otro delantero. Ahora Leal entró. Leal entró por él. O sea, hoy jugó en otra posición. Es polifuncional el Mudo. Muy buena. Eso mismo hizo Berizzo, pero con Richard Sánchez, ¿te acuerdas? Jugamos 4-4 y Richard suelto. Jugó de 10 Richard, no jugó de tercer volante. ¿Qué partido fue en la selección? Ante Perú. No. Y eso le pidió al Mudo este partido. Y el Mudo estaba ahí, él tiene gol. Parece que el Mudo tiene gol. Vos mira, ahí en Sudamérica debe ser el jugador con más goles. Sacándolo de Da Costa, que entró con un... Y tiene gol porque también tiene juego aéreo. Sí, tiene todo. El Mudo es un jugador realmente muy completo. Muy completo. Pero este partido lo metió a Ayala por dentro. O sea, cerró, le puso a Casal y a Osuna por fuera. Ayala venía jugando por fuera. Sí, por fuera. Y el que rompía era Mudo. Este partido no rompían ni Godoy ni Ayala, porque ellos juegan ahí en 4 metros cuadrados. No rompen para pisar el área. O sea, lo que pasaba con Carrascal y Rodríguez. Por eso después entró Pica.
Y le puso al Mudo para que ayude el trabajo de Toledo. Planteó muy bien Sulamérica. Sí, muy bien. Solamente que después, cuando ya se cansó las piernas y Cerro solucionó mayor presencia ofensiva con Lucena, que le potenció a Pachi, le potenció a Aquino, Sol no tuvo la misma respuesta con sus cambios. Y con Morales también, ¿verdad? Edwin pedía a gritos que ingrese un delantero más. Claro, perdiendo tiene que Cerro entrar un Porteño, delantero. sí. Pero necesitaba, porque Boselli estaba muy solo también. Y el golazo del Mitaí es impresionante. Qué buena pegada. ¿Él solía patear tiros libres o no? Sí, él en el clásico ya era el dueño, no sé si al arco, pero digo, de las pelotas paradas era dueño. Pero creo que es el primer gol que hace Coyote de un tiro libre directo al arco. Sí, no, aquí no le La sacaba verdad, nada no la pelota. Es que Cerro no tiene muchos tiros libres frontales también. Viste que ahí es todo trámite. 7-2 gana Paraguay frente a USA, frente a Estados Unidos, un gol más. Debe ganar por más de 3 goles. Ahí Estoy está. leyendo aquí y averiguando bien cómo es el sistema. Entonces tiene... por ahora tiene ventaja. O sea, debe ganar por más de 3 goles Paraguay y esperar la victoria de Japón. ¿Y Japón por cuánto debe ganar o solamente ganando? Por cualquier diferencia. Por cualquier diferencia. Porque a partir de los más de 3 goles de diferencia que saca Paraguay, ya lo va a superar en cuanto a diferencia de goles en a la Rusia. derrota de Japón ya Rusia. tiene 2 victorias, tiene 6 puntos, ya está clasificado. Es decir, Japón va simplemente por asegurar el primer lugar y por ganar ese partido. Ese nos suele favorecer aunque parezca al revés. El famoso relajado ese es el que nos ayuda siempre. Sí. Pasó muchas veces en la Copa de... Me del dice mundo. A ver. un oyente que Alan ya hizo un gol el año pasado de tiro libre. El año pasado contra... Eso le pregunté ahora, a ver si se acuerda. El año Yo me pasado acuerdo uno Alan... contra Sol de América en el 2019, también en cancha de Sol de América, pero no fue de una pelota parada. Creo que la Ribey hace la jugada hacia la izquierda, tira el centro para atrás y a la entrada del área de cine de Claro, Rubio. pero de jugada. Con Russo como técnico, claro. De tiro libre. Claro. El año pasado. Pero de tiro libre no. Estoy activando la memoria a ver si me viene. Tenés un video en YouTube, goles de De Alan. tiro libre, por ejemplo, él lanza el centro para el cabezazo de Patiño, segundo gol del clásico en la olla. No, le pega muy bien. Cerro gana 2-0. No, Inclusive, él entró a la cancha, primera pelota que toca, centro, gol de Patiño. En ese 4-2 también de los 4 goles de Roque, él hace los 2 goles y uno es un golazo los al dos, ángulo. Sí, pero los dos fueron Sí, de jugada. Los dos creo que fueron golazos, pero hubo uno sobre el arco sur que fue un tremendo golazo al ángulo. Y Víctor Ayala, ¿te acuerdas que yo le dije que te dejó Maradona con el tema de tiro libre y él volvió a recalcar lo de Chiqui, que Sí. su maestro fue Chiqui en la forma de pararse? Y Chiqui siempre dice que el que le pulió eso fue Bataglia, en el estilo de la pegada. Viste que algunos se ponen recto, otros un poco más encurvados. Y Alan, evidentemente, es la escuela de ese pie de chiquiarse, de esa forma de pegar, por la forma en que se puso para patear el tiro libre. Eso depende de la característica de cada jugador, Jota, de su pegada o cualquier jugador se puede adaptar a cualquier técnica siempre y cuando se le inculque. Yo creo que es de la característica. Yo intenté mucho el de frente, como hoy le pega a Pollo, Seco. Ricardo, sí, Como Ronaldo. le pega a Cristiano. Sí, no, a mí no me daba eso. La de costado sí. Le terminás agarrando más, a lo mejor con mucha práctica sí, pero más O sea, con rosca. con rosca. ¿Cómo se pone el pie para patearle así de recto? No, hay forma, algunos abren, otros yo le pegaba con el No, con pero el vos le das más empeine. rosca, Jota. Claro. Eso voy, que para pegarle así como le pega a Pollo, Cristiano y demás. ¿Cómo cómo pulen Pero ahí el la pie técnica? siempre, casi siempre vos le pegás con esta parte Sí. del pie, que es el hueso que va por encima del dedo gordo, vamos a decir. Lo que dobla la pelota es el movimiento previo que vos haces. No después está la otra, los que le pegan con el pie abierto como le pegó Bocanegra en el gol de Libertad. ¿Te acuerdas? Él le pega, él le da la rosca con el cachete de la pierna, del pie. Pero normalmente cuando vos le pegas con fuerza, vos le pegás con el mismo lugar a la pelota. La diferencia de cómo dobla la pelota es el movimiento previo Claro. que hace y en qué Y el- parte de y la el- pelota y pega. el movimiento posterior también. Claro, el movimiento posterior, ese es ¿Cómo? más importante. ¿Cómo se llama el volante de Olimpia que jugó ayer? ¿El nuevo? ¿O quién es? Volante, ayer jugó Castellano, jugó Mateo Gamarra. No, Gamarra. Sí, Mateo Gamarra hay Gamarra. una donde va por derecha y fueron todos a buscar los de Olimpia y él le quiere dar la rosca y se le va la pelota arriba. Ese no había necesidad de darle rosca. Eso es lo que tienen que enseñarle los técnicos a los A vos te jugadores. enoja la rosca, A Nico. mí no todas las veces tiene que darle rosca. Él le quiere dar la rosca porque repite y justamente quiere meter así la pelota como para que vaya,
enrosca y se le va la pelota arriba, porque no tiró bien o mal el centro, así, pip, tranquilamente. Le quiere dar la rosca. Eso hay que enseñarle a los jugadores que no todas las veces hay que darle rosca. Bonet tiraba nomás. Claro. Te echaba ahí. Siempre era importante porque él te echaba ahí adelante. Buscando la cabeza a tu compañero. Pero hay algunos si que no ven la cabecean jugada. ya es otro problema. Hay algunos que ven la jugada, Nico. Vos ves la jugada ahí que es una rosca por delante del defensor y del portero. Que el defensor está corriendo para atrás. Y vos le pegaste, picó 2 centímetros, le pegaste mal y se va. Hay que tener también esa tranquilidad, precisión para ese paso un poquito más lento antes de pegarle, que la mayoría deciden aceleración. ¿Viene expulsado el jugador de Sol por el golpe a Boselli? Sí, no había necesidad más de hacer. No, con la experiencia que tiene. Para mí es 5 fechas eso. Le pega. No, para mí es codazo. No. Al caer mete el codo. Al caer, claro, pero como no le agarra con el codo, le pega con el. Pero no importa. Para mí eso es lo condenable. El gesto de caer y hacer con esta parte puntiaguda te agarra acá. Sí. Te revienta. Porque además lo mide, Jota. Eso cayéndose es lo le mide. Mira que le mira y le mide y le juega. Eso hay que sacar. Aprovecha nomás la caída para tratar de evitar el control del referee, ¿verdad? Sí. Pero, porque sí, fue una jugada donde se caían y tranquilamente se podía caer su brazo encima de la cabeza de Boselli. Pero para mí le mide y le aplica. Volviendo al anterior, ¿penal o no para Luqueño? Que Nico. ¿Cuál para fue? mí no. ¿Nico? ¿Cuál fue? El de ¿El Parra. Luqueño? El de Parra que se mete entre los dos y sí, Chelo. penal. ¿Sí? Penal si le pone zancadilla. Para mí fue penal, te dije. Sí, zancadilla le pone. Extiende la no pierna. es nomás muy... Sí, penal. Yo dije ayer contundente, pero no es muy fuerte. Pero para mí el concepto es que el jugador que, como te dije ayer en la transmisión, viene con pelota dominada, enganchó a uno, va por el segundo, pasa la pelota, quiere pasar él, y él se encuentra con el cruce de la pierna. Ahora, si el jugador ya estaba luego en esa posición es distinto, pero él cruza la pierna. Sí. Y al cruzar impide el paso del otro. Totalmente. Eso no es posición ganada. Me convenciste. Pasó la pelota al hombre, ¿no? Como solemos decir. Penal vía VAR. Penal vía VAR. Evidentemente. Y a mí el VAR porque me allí en convence cancha más. pasa de largo. Casi esa imagen de atrás, ¿verdad, Fede? Porque la imagen de atrás, digo la de atrás del arco, ahí es donde se nota que le molesta a él cuando va a pasar. Pero en la primera jugada a mí no me parece. Es como lo que pasó ayer, me parece, en 12 de octubre River Plate. Hay situaciones que mirando, de vuelta nos damos cuenta que sí, el árbitro o quienes llamaron al árbitro tenían razón. Vos ponderaste mucho el trabajo de Veraquino ayer con el tema del VAR también. A mí me gustó bastante. Yo dije ayer inclusive en el cierre de la transmisión que así como criticamos, me parece que esta vez tenemos que aplaudir. Pero el penal que cobra no puede cobrar. No, eso no. Ese falta criterio futbolizado, Eso estamos de acuerdo. demasiado claro. Güey. Ese fue... No le puede ni pero él corrige. Ese fue... Corrige el VAR. Por eso, ese fue el único error en cancha de Veraquino. Por suerte, Juan López estaba en el VAR, lo llamó, fue el árbitro, chequeó la situación y decidió cambiar de postura finalmente. Sí, exactamente. Sí. Bueno, seguimos en Cerro Sol. Vos que viste el partido, Fede, de Cerro Sol, ¿qué te dejó? Buen triunfo de Cerro, que viene levantando, de hecho, son 3 victorias consecutivas, y me parece que aquí lo que más resalta es que estaba perdiendo, o sea, se repuso ante una situación adversa, termina ganando. Buen retorno de Lucena, el mismo Chiqui mencionaba que es un jugador de jerarquía, no necesita mucha presentación, y le van encontrando la vuelta, o le va encontrando Chiqui la vuelta con el caso de Rodríguez, por ejemplo. Lo mantiene en cancha, hace un gol de tiro libre. Es como que los astros se están alineando de manera positiva para Cerro Porteño, a partir de este tercer triunfo consecutivo. Cristian, prepárame lo de Chiqui, por favor. Quiero escuchar al técnico de Cerro Porteño. Jota, pica Lucena después de este partido. ¿Ya está? ¿Se queda? Sí, Pica se queda, ya renovó, ya. No, de se queda, titular. digo, de titular. O sea, ¿ya juega Sí. el siguiente partido de titular o...? No, ¿o no? yo creo que sí. Yo creo que sí, que va a jugar. Ever Aquino, ¿cómo estás, profe? Un abrazo, muy buenas tardes. Señor Chipidera, un gusto. Un abrazo, Ever. Acá decía... Gracias, señor, igualmente. Decía Fede Villalba ayer en la transmisión del partido que hicieron un gran trabajo en equipo, que además, bueno, revertiste la decisión allí con el tema del penal cobrado, que hicieron una muy buena tarea. No sé si ustedes lo sintieron así también. Sí, gracias a Dios. Hoy con la utilización de la tecnología se pueden corregir esta clase de errores. Podemos mencionar eso como un trabajo en equipo porque
lo que se nos pasa en campo, cuando es bien corregido por la gente de cabina, también es un logro. Sin duda, pero Lo además... importante es que se hizo justicia por lo menos, es lo que consideramos todos. Sí. ¿Fe? Ever, ¿cómo fue lo de Osmar Molinas? ¿Cuáles fueron las primeras indicaciones que recibiste? De que él realizó un gesto, o sea que eso está muy bien tipificado en las reglas de juego, de que es causal de expulsión. Yo considero, y me pongo nomás no por lo que él hizo, sino más bien en cómo nosotros podemos reaccionar ante esa situación, ¿verdad? Es muy normal, hace muchísimo que estamos en el fútbol y siempre hay gente que está insultando desde afuera, y si nosotros reaccionáramos de esa manera, creo que también nos suspenderían. Entonces es hacerse cargo nada más de lo que uno hace. Él te dio y las alguna imágenes son explicación. muy claras de acuerdo al gesto que hace. Primero me dijo de que trató como darse el ciclista. Después ya en la última parte, cuando iba saliendo, me preguntó de que si ya era normal que se juegue con público. Evidentemente que la molestia o se irritó por algo que se le dijo, se le gritó, y reaccionó de esa manera. Pero hiciste bien. Nosotros le habíamos dicho acá a Osmar Molina, en mi lenguaje preferido, así bien pueblerino, mi querido Ever, no te vayan a playar más, le dijimos a Omar Molina, ¿verdad? Además, si alguien se playa, él está todo allá cerca del banderín del córner, alguien hizo falta, se cayeron 2 jugadores y él corre 70 metros para ir a meterse en una pelea que no es suya, ¿verdad? Está bien. Y él nos dijo, sí, que iba a cambiar y qué sé yo, pero al final ayer otra vez era insoportable, se plaguea 100.000 veces, se plaguea. No, yo a los 10 menos malo no soy. A los 10 minutos le voy a pulsar. Es su estilo. No. Profe, yo te quiero preguntar ahí. Palau no es así también. Hay jugadores que ese es su estilo. Si no son así, no juegan. Que nos falte el respeto, no es el tema. Así mismo. Sí. Palau es así también. Pero como le digo, si es que vamos a reaccionar ante cada plagueo, ante cada grito, ya sea de jugadores o la gente de afuera, no terminaríamos tranquilos un solo partido. Ahora hay que decirle a la gente, y tiene razón en esta parte Osmar Molina, que el árbitro tiene potestad de expulsarle también a un público, a un hincha dirigente, que sea quien sea que esté rompiendo la pelota ahí arriba, está dentro de la potestad. Porque si la gente entra, son privilegiadas de vuelta, los que son seleccionadas para entrar y van otra vez a maltratar a jugadores tampoco, ¿verdad? Ya pues nada, le incomoda a usted también, Ever, ¿no? En nuestro caso es medio más complicado el de estar escuchando lo que se dice afuera, porque un lado tenés tapado por el auricular, sí, y después en comunicación constante con los compañeros, ahí hablando de las situaciones posibles fuera de juego, o sea, todo lo que respecta a todo lo que implica un juego, ¿verdad? Demasiado bueno ya sobre. Y casi nada no se escucha, realmente. Tiene que ser ya en un momento en donde paraste para tomar agua y nadie está hablando para escuchar con claridad lo que se dice. Profe, ¿qué viste en el penal que cobraste para River sobre el final? ¿El contacto arriba o abajo? No, el contacto arriba yo veo, pero no consideré suficiente como para sancionar el penal, ¿verdad? Lo que a mí me pareció por la ubicación en donde yo estaba era de que Mendieta termina metiéndose en el espacio que tenía el de River a la hora de patear el balón, ¿verdad? Y que le cruza la pierna cuando él iba a patear. Es lo que me pareció desde mi ubicación. Claro. Pero cuando me voy a ver las imágenes, la cámara me permite ver el espacio entre jugadores. Y ahí me percato claramente de que Mendieta siempre mantuvo la misma dirección y que jamás invadió el espacio del jugador de River, y que el de River a la hora de querer patear el balón termina rozando en una de las piernas de Mendieta, ¿verdad? Pero nunca fue provocado por Mendieta ese contacto. Ahora, en ese tipo de jugadas no se puede amonestar al delantero porque hay un contacto, es un contacto leve, entonces en ese caso se considera que no hay simulación. No, era muy evidente que no era un intento de querer simular del jugador de River.
Profe, JJ Gómez le saluda, profe, ya hace rato metí mi cuchara sin saludarle. Yo quiero aprovechar, pero como enseñanza, pero le voy a poner en un aprieto, porque solemos nosotros debatir sobre ese tema. El penal que le hicieron, que Pita termina haciéndole a Rodrigo Alborno, era una pelota, no sé si te acordás, Olimpia Guaireña, una pelota que cruzaba al área, Pita iba a despejar y Alborno se la anticipa, no era de nadie ese balón. Entonces, para mí era penal, para que nos enseñe, profe, me extiendo. Para mí era penal porque era una pelota suelta. El penal que le cobran a Guaraní Luqueño fue, que Guillermo Benítez intenta rechazar. Sí. Guillermo era como que él preparó el rechazo y cuando va a sacar el rechazo se mete el hombre del equipo rival a puntear, y para mí era espacio del jugador que iba a rechazar, pero se termina cobrando penal. Y ahora usted habló sobre eso, de el espacio ya lo tenía ganado. ¿Cuál es? Porque no quiero tampoco que desnude un error, porque todos tienen una mínima, un milímetro de distinción de conceptos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la situación ahí? ¿Cómo debemos comentar ese tipo de situaciones? Fundamentalmente es primordial quién llega al balón. Es muy diferente, por ejemplo, aquella jugada de Luque que vos mencionaste, Jota, en donde por ahí tenía el espacio ganado el jugador de Guaraní, creo que fue. Sí, Benítez. En primera instancia, pero viene y correctamente puntea el balón el jugador de Luque, que también tiene la posibilidad y el derecho de jugar ese balón, ¿verdad? Sí. Y él puntea el balón claramente sin cometer ninguna infracción. Claro. Y el que termina pateándole es el jugador de Guaraní. ¿Y si entonces es infracción, ¿verdad? Sí. Y en este caso el de Mendieta ayer, por ejemplo, él en ningún momento mete la pierna en dirección al jugador de Guaraní, el jugador de River, cuando iba a patear. Entonces no está invadiendo ningún espacio del adversario. Ahí está. Yo aprovechando. Ahora, sería diferente si ahí Mendieta, por ejemplo, ayer punteaba el balón y le terminaba pateando el de River. Entonces iba a hacer clara falta a favor de la defensa. Claro. Aprovechando esta línea de explicaciones, de aprendizaje para el público, yo creo que está un poco a veces confundido con el tema de la mano, ¿verdad? De esa famosa mano en ataque, sí. que anteriormente, bueno, se pitaba de una forma, después hubo un cambio de reglamento, ¿verdad? ¿Podés explicarnos, podés dibujarnos, Ever? La mano en ataque se sigue cobrando sin juzgar ningún tipo de intención, si la jugada es inmediata. ¿Qué significa inmediata, verdad? Porque ahí ya entramos también en el terreno de, bueno, espera, ¿esto es inmediato o no? Si acto seguido hay un gol, si no. ¿Cómo es el tema de la mano en ataque, Ever? Primero, definiendo lo inmediato, como decías, puede haber jugadas en donde sí se complique bastante en coincidir todo de que si es inmediato o no, claro, la jugada posterior, o sea, la definición después de la mano. Pero en el caso de ayer de Mendieta, por ejemplo, esas situaciones normales no debería ser una mano sancionable, porque él no está ocupando más espacio, era una posición natural de la mano, le pega en el brazo, pero se le queda y en 1 o 2 toques termina definiendo el gol. Entonces, con el cambio de regla, hoy día se le sanciona a ese jugador si él marca directamente el gol después de haber tocado el balón en su mano. Sería diferente de que si le rebotaba ayer a él, le quedaba a otro compañero y él definía. En ese caso, la mano ya no es sancionable. Se le sanciona solamente al jugador que está implicado en el tema de la mano. Profe, y otra pregunta es de 2 situaciones que pasaron. La de Salazar en Copa Libertadores. Espera, perdón, sí. Para que explíquenos más, para que vaya lo de Salazar. Si ayer a este jugador le rebotaba así, tal cual que en la situación de ayer, Mendieta, le rebotaba la pelota y directamente iba a un compañero y el compañero definía, ¿no es sancionable? No, señor. Sí. Porque la mano inmediata hoy día se le sanciona solamente al jugador a quien le pegó el balón en la mano. O sea, ahí cuando el jugador o patea o da un pase, ahí sí se sanciona. Así mismo. Correcto. Clarísimo. Eso nomás quería especificar. Sí, para nosotros en los comentarios. Porque a no ser que sea una mano sancionable, en donde el árbitro considere que él está ocupando más espacio, o por ahí si hay un movimiento adicional inclusive a la hora de tocar el balón.
Pero se entiende el concepto para entender que se ve en la jugada. Y la de Salazar, ¿verdad? Que de Arrascaeta termina golpeándolo, giró mal, al revés, sin querer, queriendo, o al propósito, eso ya es otro tema. Pero vemos en la expulsión de General Caballero Resistencia, que se le tira a un jugador de Resistencia de atrás a Castro, que Castro ojalá recupere rápido, tuvo una rotura importante de peroné. Pero era una jugada falta agresiva, pero termina en una rotura. Fue primero tarjeta amarilla y después cuando vieron la pierna de Castro le saca la roja por la consecuencia. En el caso de Salazar tenía que haber sido roja por consecuencia. O sea, ¿cómo se obra en ese...? Está bien que nosotros digamos tenía que haber sido roja por la consecuencia cuando comentamos. Yo sé que ustedes me entenderán, pero no puedo emitir no podés opinar sobre eso, por eso. No. Profe, le pido mil disculpas. Bueno, profe, yo entonces con la última me parece. Perdón. ¿Te molestó o te inquietaste que no tuvieras la posibilidad de dirigir tu clásico número 50 por ahí ya en forma consecutiva por un plagueo dirigencial o cómo tomaste? No, para nada. Siempre hay esas ganas. En mi caso, siempre el de querer hacer el clásico y no creo que sea el único, ¿verdad? Todos queremos hacer un partido así. Pero en algún momento creo que se debía de cortar esa racha y creo que se le dio al árbitro ideal, porque hay que reconocer los momentos de cada uno, ¿verdad? No, claro, eso no hay ninguna duda. Fue muy bueno. Giancarlo venía en un nivel muy alto, muy bueno, y creo que fue el ideal para ese partido. Claro, no, fue muy bueno, ¿verdad? No, eso no hay duda, sino tampoco vos hiciste desmérito, si me permite el término, como para decir, no, él no va a arbitrar, claro, pero todos otra vez apuntábamos a que vos era el indicado, ¿verdad? Hasta que salió ese reclamo, ¿verdad? No, en realidad no sé si fue por ese reclamo de que yo no esté en el clásico, pero más allá de todo eso hay que reconocer que el partido salió muy bien y se le dio, que es lo más justo, se le dio al árbitro del momento. Profe, voy a poner como ejemplo nombres de mi época, pero en un cobro que no nos gustaba, de repente ir a hacerle el corralito amarilla, vos sabías de qué manera tenía que ir a hacerle amarilla, Grance, Valenzuela mismo, o sea que te sacaban la tarjeta. Y también habían árbitros que se corrían del corralito y se iban y se corrían de uno, y de esa manera terminaban manejando también la situación. ¿Cómo hoy se soluciona? Porque hoy sí estamos viendo mucho corralito, profe. Se le van los jugadores a ustedes. ¿Hay una técnica, hay un reglamento o es manejo de los árbitros? No, cada uno tiene su estrategia. Depende también de qué pasa. Están los corralitos que son simplemente preguntando, interrogando sobre qué se sancionó, y están aquellos de que son muy airados e inclusive con gestos y maltratando, ¿verdad? En aquellas situaciones no hay otra que tomar una sanción disciplinaria, pero es una estrategia de cada uno. Y se preparan los partidos cuando sabes que vas a jugar contra los Molina, contra los Palau y eso, o cada uno tiene su estilo. Nada, siempre. Hoy día, más todavía en nuestro fútbol es donde no hay muchos partidos, entonces nos conocemos todos en lo que es nuestro ambiente. Y se planifica siempre de acuerdo a la característica de los jugadores, pero muchas veces eso tampoco conviene mucho para te puedes ir con prejuicio y en realidad ese día el que terminó portándose mal fue totalmente otro jugador. Entonces es más para tener una pequeña referencia sobre los mismos, pero tampoco es fundamental. Ever, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Cuando gusten, señores, abrazo grande. Ever Aquino, árbitro de River 12 de octubre ayer. Qué partidazo fue, Fede, más allá de la situación referil, 2-2, habían muchos condimentos. Casi lo gana River con uno menos inclusive, porque aquí no cobra el penal en cancha, una falta contra Freddy Vera, y finalmente cambia de decisión a partir de observar las imágenes del VAR. Fue expulsado Osmar Molinas en el desarrollo del primer tiempo por el gesto que hizo. Estoy leyendo aquí algunas declaraciones, hasta River está pensando en presentar una nota para que no sea sancionado Osmar Molinas, porque consideran que la expulsión fue injusta,
que el jugador simplemente se estaba acomodando los testículos, para simplificar. Es lo que él dijo. No podés ser dirigente y pedir eso. No. Es una vergüenza. Los dirigentes tienen que sancionarle, multarle a Omar Molina. No puede ser una vergüenza. Entonces no sos dirigente. ¿Qué te extraña? ¿Te extraña? No a me ver, extraña. ganó Paraguay. A ver. 9-4. ¿Quién habla? ¿El entrenador? Joaquín Molas, el técnico de los Pinandí. ¿No tenés el audio? Sí, sabíamos que teníamos que hacer nuestro trabajo para esperar después que pase y ahora nada más que orgulloso de los muchachos. Sabíamos que nos tocó un grupo difícil que podía estar para cualquiera de los cuatro. Hoy hicimos nuestro trabajo y ahora a esperar el milagro. No sé si milagro también porque sabemos que Japón va a querer pegar el primer puesto y sabemos que Japón no regala nada. Tampoco regalaba nada a Estados Unidos, especialmente al principio, pero Paraguay despegó. ¿Qué propició ese cambio? No, yo creo que Estados Unidos hizo dos muy buenos partidos, dos partidos muy cansadores. Considero que por ahí nuestra rotación hace de que saquemos ventaja sobre el final, teniendo jugadores muy parecidos entre los 12, y creo que ahí es donde marcamos un poquito la diferencia. Muy bien, pues muchas gracias y suerte. Gracias, Iñaki. 3 goles de Pedro Morán, 2 de Néstor Medina, 1 de Carlos Carballo, 1 de Melciades Medina, 1 de Valentín Benítez y 1 de Sixto Cantero para la victoria de Paraguay 9-4 sobre Estados Unidos. Es Pedro Morán el que habla, 3 goles marcó hoy. A ver, escuchamos, Cris. Contento con este grupo maravilloso que me tocó acá como familia, como grupo. Venimos de Paraguay a representar a nuestro país con jóvenes maravillosos que están 2, 3, 4 experimentados, y eso hace bien este grupo. Entonces ahora este partido se luchó, se puso todo dentro del campo de juego, y ahora esperar Japón contra Rusia a ver qué definición nos toca y seguir con este campeonato o irnos a casa con la mentalidad y con la cabeza bien en alta. Muy bien, y además hemos visto un gol tuyo muy poco de fútbol playa, ¿verdad? Muy por el suelo, te has ido de 2 rivales y al final casi sin ángulo la has marcado. Un gol muy poco de fútbol playa. Sí, la verdad que en los entrenamientos se hace eso y para hacer acá en las competiciones, bueno, se hizo. En lo personal muy contento, en los grupos fantástico, y ahora, como te digo, a esperar Rusia contra Japón y a ver qué definición se da en este partido. Pues toda la suerte, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí pasó Pedro Morán. No, hizo un gol que no vimos, uno de los primeros habrá sido. ¿Fede? Puedo leer un tuit del colega Elvin Cops. ¿Cómo no? Allí pasé al grupo. Cada uno va a sacar sus conclusiones. Osmar Molinas, uno ya no se puede acomodar los testículos en la cancha. Con razón que muchos se van a jugar pádel por ahora. ¿Por qué tiraste en el grupo? No, te metas con mi amigo. Cada uno saca su conclusión. Hagamos la pausa y ya venimos. Dale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo, que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscribite al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Tupi, 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 tupi.
Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 23 al domingo 29 de agosto encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás en el mes de septiembre. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país, y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirarte de nuestra exclusiva zona Picat 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Príncipe Quitadol. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas
tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. El puntero de la intermedia sigue siendo General Caballero de Juan León Mallorquín. El equipo alto paranaense igualó el sábado 2-2 frente a Resistencia de local. Comenzó perdiendo con goles de Wildo Alonso y Wilfrido Báez, y en la última parte del juego llegaron las anotaciones de José Vera y Manuel Romero para la paridad final. Con esto el rojo llegó a 50 puntos. Su único escolta es Independiente con 39 pese a la derrota del sábado 2-1 contra Sportivo Iteño. Por su parte, Sportivo San Lorenzo salió victorioso de su visita a Santaní. Derrotó al Deportivo 3-2 con goles de Víctor González, Carlos Ripoll y Santiago Salcedo. En duelo de equipos que pelean arriba, Atirá venció ayer a Tacuaré 2-1. Los goles para el conjunto atireño fueron marcados por Ronaldo Báez y Alexis González. En tanto, para el Tacua convirtió Gustavo Aguilar. La fecha 25 comenzará mañana con el partido entre Resistencia y Fulgencio Yegros desde las 10 de la mañana. Para este miércoles se anuncia el duelo entre puntero y escolta. Independiente recibirá en Campo Grande a General Caballero desde las 10. El puntero es el equipo mallorquino con 50. Más abajo, Inde se encuentra con 39. Resistencia y San Lorenzo 38. Atirá 37. Ameliano y Trinidense 36 entre los principales ubicados del apasionante torneo de la intermedia. Bueno, ahí estaba el informe de la intermedia de Fede Villalba. ¿Cuántas fechas quedan? Mañana empieza la fecha 25. Se disputa hasta la fecha 34. 10 creo que son. Y nos queda mucho. No queda mucho. No queda mucho. Ya recta final, sí, prácticamente. 10 fechas. Ya la tercera parte del campeonato. General Caballero con 50 puntos empató y aún así sacó 11 de diferencia con respecto al escolta, que es Independiente de Campo Grande, que perdió contra Iteño. Perdió Tacuaré, pero está ahí nomás, como se dice. ¿Quiénes van a subir para vos, aparte de General Caballero? Es que es muy peleada la lucha, y Ameliano también se prende. Resistencia también se va a prender. Directo suben 3 y uno va a la promoción. Sí, pero el cuarto. Uno es campeón y sudamericana. Tacuarí perdió 2 partidos seguidos, pero está ahí. Está ahí de vuelta, con 36 puntos. ¿Verdad? Ganando un partido se mete a 39 en la línea otra vez del segundo. 39 Independiente, Resistencia y San Lorenzo 38, Atirá 37, Ameliano y Trinidense 36. Son los primeros ubicados. Víctor, llamale rapidito. Tacuarí también. Tacuarí está con 36 también. De Guaraní. Cabo Julito sigue claro. de vacaciones. Julito sigue de vacaciones. Federico y Genaro le ningunean a Tacuarí. Vea. Está bien que no le quieran, pero tienen que decirnos la información. Bueno, ¿qué pasó, Cota? Que esta es la parte de lo lindo del formato intermedia. Que vos en esta parte final del campeonato tenés que ir a jugar a Tirá, tenés que ir a jugar a Iteño, tenés que ir a jugar en la Chacarita en Resistencia, tenés que ir a jugar allá en Mallorquín. Vos te vas a jugar de visitante, con los viajes, con lo que significa, y eso en pareja la competencia. Libertad pone todo diferente a Guaraní, ¿o no? Debería. Sí. Probable. Silva, Mayada, Báez, Barbosa, Bangioni, Tito, Chelo, Hugo, Lorenzo, Sebastián y Enciso. 4-4-2. ¿Chelo quién es? Chelo Díaz, el chileno. Ah. El doble 6 con Ubito. ¿Y por derecha? Está Cabo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo cordial para todos los amigos oyentes de Unión FC. Bueno, mi querido Cabo de Vila, ¿cuál es el equipo de Guaraní para hoy? Servio en portería, Rodi Ferreira como lateral derecho, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Miguel Benítez. Guillermo Benítez había sido reemplazado el partido anterior. No tenemos un informe oficial acerca del parte médico y no concentra para esta noche. Miguel Benítez va a ser el titular por izquierda. Por derecha, Alberto Contreras, Rodrigo Fernández Cedrés, José Florentín y Josué Colmán, Marcelo González,
que ingresa por Alfio Oviedo porque está con la cláusula que no puede jugar contra Libertad, y Fernando Fernández va a ser el onceno principal de no ocurrir ningún inconveniente esta noche en Dos Bocas, Chipi. Bueno, yo acá Libertad está, hay que ver, yo no sé si este es el equipo. Habrá que ver qué pone para enfrentar a esto que acaba de decir. ¿Cuándo el partido de Copa? ¿Esta semana ya? No. 22. Un mes. 22, tiene duda. 9 de septiembre. No, porque vienen de jugar el jueves, hay que ver que hoy Libertad está necesitado. Sí. Y Guaraní puntero del campeonato, hay que ver que... Para mí es Boca Negra, mira que Chelo Díaz no está en un buen nivel, lo que vimos el otro día, no sé si cambió mucho su nivel en una semana, para un partido contra un equipo dinámico, porque Guaraní lo que tiene es que arranca, no un equipo de posesión y de mucha generación de juego, un equipo que arranca, pasa gente, va del arco. Bueno, Cabo, ¿algo más del equipo legendario? Eso es todo, Chipi. Aguardamos, lógicamente, lo que pueda ocurrir con Guillermo Benítez. Ya reitero, no tenemos un parte médico oficial acerca del club. Simplemente no concentra y no va a formar parte de este partido, que es la única novedad, porque lo otro ya sabíamos. Lo de Alfio Oviedo, que tiene la cláusula que no puede jugar contra Libertad. Cabo. Señor. Por fin ganó Paraguay hoy el tercer tiempo también. Era inadmisible, Nico, que se nos escape el partido en el tercer tiempo. No puede volver a ocurrir. Un abrazo, Cabo. Te escuchamos más tarde ahí con Nico, con Jota. Abrazo grande, señores. Chao, hijo. Ahí está Cabo de Vila con la info de Guaraní. Hablando de ir a jugar en tal cancha que dice Jota. Estaba viendo el otro día el programa que conduce Gustavo López en Argentina. Y estaba hablando de Messi, después estaba hablando de no sé qué jugador que viene a la selección y ser coreano, ¿no? Está hablando de jugadores que vienen y dice, sí, está magnificando, sí, un jugador tal cosa con Messi viene, y el otro, no sé quién era, Martínez, no sé qué, creo que era, y tiene que venir acá y tiene que ir a jugar a Paraguay, y se cayó de repente ahí y le interrumpieron los otros ahí, medio se ensució. Te puedo imaginar cómo hablo, ¿verdad? Cuando él viene a llevarse los dólares acá, se puede decir 2 o 3 tonterías ahí en un acto, no dice nada. Pero le salió del alma, ¿verdad? Cosa que ya tenemos mejores canchas, ¿verdad? Sí. Defensor del Chaco, por ejemplo. No, hoy tenemos buenas canchas. Pero le salió del alma. Quería hacer también televisión. Hoy tenemos buenas canchas. Yo también vos querés esa cosa. Pero tenemos que afinar más en algunas canchas. La tabla acumulativa para cerrar: Libertad 42. Cerro Porteño 40, Guaraní 38, Olimpia 36. Hasta allí zona de Libertadores. Nacional quedó con 35 y ojo con Guaireña, que llegó a 34. Ganó un partido clave Guaireña al derrotar a Nacional. Hoy está Guaireña sexto, a 1 punto de Nacional y a 2 puntos de Olimpia. Es decir, si Guaireña gana el fin de semana y pierden Olimpia y Nacional, Guaireña pasa a ser Paraguay 4 en Copa Libertadores. Hablando de declaraciones, ayer Pedro Saravia también dijo, regalamos muchos goles. Pablo da Silva fue uno de los involucrados. Sí. Bueno, Guaireña le ganó a Nacional el viernes. Era penales, El que salta a Paulo y pone le apoya la mano en el hombro. Para mí muy leve. Y claro, porque si no está por delante tuyo, vos tenés que meter el brazo. Yo no cobraría. Además, el otro se aviva y mete más su espalda hacia Paulo, pero ¿verdad? ya ganó la posición Cabral. Es Cabral. Me parece a mí. Cabral estuvo en toda... Claro, vos tenés que entrar fuerte ahí, o sea, no podés entrar sin meter el brazo porque te hace volar Cabral. A no ser que cobre todas esas clases, a ver, 20 penales por partido. Bueno, nos vamos, señores. ¿Algo más, JJ, aviso parroquial? Un saludo para todos. Fede. Saludos para todos. Nico. Nos escuchamos más tarde. Muy bien, más tarde con la transmisión del fútbol estarán Nico y JJ para Guaraní versus Libertad en el Rogelio Silvino Livieres, allí en Dos Bocas, junto a Cabo, desde cancha, Genaro y Robert y Cristian y todo el equipo, por supuesto, de Unión FC. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao, chao. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chortis
pero qué buenos que están. Chori queso, solo Shorty, el único original. Embutidos Shorty, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Shortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Antojo de comida mexicana? Pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. La Unión R800, amplitud modulada. Si un pelotazo te ligaste, un Dolanet podés tomarle. Si algo duele después del gym, un Dolanet podés tomarle. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. No es solo un pedazo de tela. Es el corazón de un país, es el pirí que recorre tu cuerpo, es la pasión de volver a vestirte, es el símbolo de cada corazón que sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM.